Buenas tardes, bienvenidos a la tercera Cátedra Herencia Africana del Instituto Caro y Cuervo en el diseño para el afrodescendiente 2015-2024. Tenemos acá el gusto de contar con Isabel Patiño. Isabel Patiño Collazos. Soy cocinera, promotora de lectura, también pues trabajo la gastronomía desde otros aspectos sociales y culturales. Muchas gracias, Isabel, ya te escucharemos in extenso. Isabel Patiño continúa y en realidad desarrolla una tradición que viene de su padre Germán Patiño, que es conocido en todo el país y publicó el famoso libro Fogón de Negros, que tuvo un premio nacional, ¿no es cierto? Sí. Reciente. Entonces, Isabel realmente trabaja esa conexión tan importante entre la cocina, la literatura, la cultura y la cocina y el alimento. Cada una trae su fogón, el pescado, el maíz, trae la zafra, la caña, trae, saben ustedes, una larga tradición de plantaciones, y en el Pacífico colombiano concurren, pues ya nos contará Isabel, pero son 3 siglos de lo que llamó Fernando Ortiz, y tu papá lo retoma, de transculturación entre la raíz africana, la raíz indígena y la raíz eurocaucásica, específicamente hispánica. Entonces, les pido por favor que cuando estemos paladeando esta deliciosa degustación que preparó Isabel in situ, pensemos que no es solamente un acto fisiológico el alimento, sino que es un acto simbólico que nos reafirma en nuestra identidad. Tan importante en este país, que son 5 países en uno, tener esta brisa del Pacífico que llegó a pesar de las increíbles obstáculos que hubo entre la huelga, suspensión de vuelos, etcétera, y aquí tenemos el gusto de contar con Isabel. Es chef técnico de la Escuela Gastronómica de Occidente, es promotora de lectura, investigadora y tallerista en artes expresivas, en donde combina la pedagogía en conjunción con las artes culinarias y cocinas tradicionales. Tiene estudios musicales en la Universidad del Valle y ha presentado su taller en la red de bibliotecas públicas de Cali. Entonces, hacemos un homenaje a tu padre, a Germán Patiño, que lo hemos leído completamente, con mucha pasión, escritor, investigador y gestor cultural. Entonces, las dejo con Isabel, que les explicará la agenda del día y luego en qué consisten las degustaciones que nos hará probar hoy. Gracias. Agenda, video y degustación. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Es para mí pues motivo de orgullo, muy emocionante estar aquí, gracias a la profe Graciela, al Instituto Caro y Cuervo, y además pues, mentira, yo todo no lo hice yo solamente, ella participó y allí también nuestra amiga Diana. La maestría en literatura y cultura. Ajá, exactamente, bueno, unas manos grandiosas allí. Les quiero contar entonces lo que vamos a hacer. Vamos a, primero, lo que era contemplado como la parte final, cierre, va a ser la degustación. Con ella vamos a abrir. Les explicaré los sabores que tenemos allí y están siendo un referente del libro también allí, Fogón de Negros. Vamos luego a hacer una lectura dinámica del libro para crear un diálogo realmente como con esos sabores y con lo que se nos tiene allí en esos fragmentos muy bien documentado. Y finalmente pues haremos, veremos unas explicaciones que tengo en una presentación para que ustedes sepan de qué manera es que yo conecto este tema de la cocina con esta labor tan importante que es también hacer un referente de la historia y nuestras tradiciones y bueno, aquí damos inicio a ello con un pequeño video del Ministerio de Cultura. Patrimonio
del Ministerio de Cultura, que acaba de ser obsequiada al Instituto Cali Cuervo, entonces con 196 videos de toda la población afrocolombiana, Pacífico, Caribe y las islas. Entonces vamos a estar viendo el video 45. No sé la dinámica con la cámara, ¿está bien? Cuando era más bonita, se le fue Esa noche de gallina al ayuno se le echa yuca, papa, carracacha y la carne de raíz. Casi todas las comidas de la galería llevan siempre condimento de mazapán de raíz, que le da un toquecito especial a la comida. Bueno, entonces vamos a servir una bandeja país. Le colocamos el arroz. Si pudiéramos hablar del plato típico antioqueño, tendríamos que decir que no es propiamente la bandeja paisa, aquella que pueda asumirse dentro del cotidiano de la familia antioqueña. Cuando comemos, no solo nos procuramos los medios alimenticios para la subsistencia, comemos tanto con la mente como con la boca. Comemos desde la necesidad, con la memoria, empujados por el placer y retroalimentados por los sentidos. Decidimos qué comer, dónde y con quién. Si la cara, según el refrán popular, es el espejo del alma, la cocina es el reflejo del carácter de un pueblo o de una comunidad. Fruto del sentir popular más entrañable, sentimientos, actitudes, opiniones, rechazos y preferencias hacia determinados alimentos o comportamientos alimentarios, una condición de nuestra identidad, un pilar de nuestra cultura, un bustillo que nos identifica como una huella dactilar colectiva. Acompáñenos en este recorrido por las mesas populares de Antioquia y el Valle del Cauca. Para conocer tradiciones, procesos de apropiación e innovación culinaria, esa dialéctica irresoluble entre lo nuevo y lo viejo. Destapamos la bolsita de mazamorra, le sacamos el espeso, esta bolsita es el espeso, y entonces ya la mazamorra está precocida y ya queda lista. Esto no lleva nada, esto es puro jugo de tomate, por eso le dice el pollo en su jugo.
herencia indígena, española y africana, finalmente mestiza, un legado cultural que sobrevive entre la tradición y la modernidad. Nosotros profesando en Manjarmar llevamos aproximadamente 40 años. Pero ninguna tradición es estática e inmutable. Fuimos creando variedades, por ejemplo el manjar con coco, sabor a coco, manjar con sabor a naranja. Y la idea que la modernidad rompe con el pasado podría sugerirnos que tradición y modernidad son opuestas y excluyentes. La existencia de innumerables pueblos determinó una importante diversidad cultural, expresada en sociedades muy diferentes entre sí. Pero con la llegada de los españoles, empezó un proceso cuyas consecuencias aún están vigentes. Y en el sencillo acto de preparar los alimentos cotidianos, uno de los requisitos más elementales y sustantivos están reflejados nuestro proceso sociohistórico y nuestro ambiente ecológico. La alimentación del hombre está determinada principalmente por el paisaje. También influye el relieve, que ocasiona un cierto aislamiento. Pero el hombre puede transformar, adaptar o acomodar el paisaje según sus necesidades, tal como lo ha hecho durante miles de años en el valle del río Cauca, una franja de unos 1000 kilómetros de largo y unos 20.000 kilómetros cuadrados de superficie entre las cordilleras occidental y central de los Andes, que va de sur a norte y termina en la llanura del Caribe colombiano. En esta, una de las zonas más fértiles y explotadas de Colombia, se asentaron caminos y vallas. En el primer milenio antes de nuestra era, ya labraban en colinas y valles aterrazamientos para sus viviendas, parcelas para cultivo y canales de drenaje. Los hombres son bien dispuestos, de buenos rostros. Las mujeres lo mismo y muy amorosas. Pedro de Ciesareo, 1535. El clima, la veracidad de este terreno, el oro acumulado de los indígenas y una planta traída de tierras lejanas por Cristóbal Colón marcarían su destino hasta nuestros días. El oro motivó la conquista y colonización de estas tierras, pero nada resultó más valioso para los españoles que el maíz. Y ninguna planta tuvo en la alimentación de los aborígenes americanos importancia igual a la del maíz. En sus leyendas hacían nacer al hombre del maíz. Fue un factor de unidad cultural y económica entre los pueblos del continente. Durante 8000 años hicieron del cereal americano su principal sustento. Tenemos maíz cáscara amarillo para gallina, tenemos el maíz Cuba para natilla y tenemos aquí el maíz trillado amarillo para la arepita. El maíz en Antioquia es sumamente importante y se ha vuelto santo y seña, símbolo de la alimentación antioqueña.
Como otros cereales, aportan los carbohidratos y así las calorías que producen energía. La cocina del indígena nuestro era una cocina muy simple, no tenía sino los sistemas de preparación y de cocción que conocemos como el sancochado, el cocido, el pasado por agua, lo asado, es decir, lo pasado, lo que se pasa directamente a la llama y que es un sistema de preparación universal. Cocido el maíz, convertido en masa y pasada esta por fuego, nace la arepa. Un amasijo que originalmente promediaba 1 libra y se convirtió en bastimento importante para las entradas de los españoles a tierra firme. Alimento de conquistadores y conquistados que facilitaba la mayor parte de las exigencias calóricas. Y también tenía, digamos, un sistema de horneado que es lo que llamamos nosotros cuando se hacen los famosos viudos en las diferentes cocinas del mundo, que es una especie de hornos que se hacen con huecos en la tierra, ¿sí? Y se ponen piedras calientes y leña y se hace una especie de bóveda que da ese sistema de preparación. Estas son las famosas arepas de chocolate. Ya voy con ellas para allá. Estas ya están. Ahora bien, llama la atención que el frito no existía, porque es con la llegada de los españoles y después del proceso de conquista y con la consolidación de la colonización que los españoles aportan y enriquecen en la cocina indígena antioqueña con un inventario de productos bastante contundente. Fernando el Católico le impone a Colón, como política visionaria, de que debía traer ganado, debía traer aves, la gallina, debía traer sino cerdo, ovejas, amentes semillas y plantas para adaptarlas al nuevo mundo. Los indígenas nunca comían el maíz solo. Lo utilizaban como complemento de un plato de frijoles, de pescado o de una pieza de caza. Estos complementos proporcionaban las vitaminas que le faltaban al maíz. Con la fritura en las carnes de los animales domésticos traídos por los europeos, se incorpora a la dieta americana la empanada, que acarrea consigo otro ingrediente, la fe. Si uno mira la empanada desde su estructura y desde sus ingredientes, tiene muchos puntos para leerla y entenderla culturalmente. La empanada de las iglesias, las lenguas de empanada de las iglesias, los comedores de las iglesias y sobre todo el proceso social y las redes que se establecen para poder vender empanadas en las iglesias dirigidas desde la misma parroquia, desde la misma iglesia, para fundar las bases de esa primera iglesia, pero también está la carga religiosa de aportar al servicio del culto divino, una especie como de apoyo económico también a la iglesia. Además es un maíz que es cocido y que es una masa hervida que también responde a procesos indígenas muy antiguos, pero también tiene toda la combinación del elemento del frito y el aceite, fundamentalmente aceite de cerdo, que no eran los aceites sobre los cuales el gobierno norteamericano se inspiran. Llegaron los aceites de cerdo de España propiamente y la fritaron. Pero también por el otro lado, las distintas presencias de carnes que acompañan el guiso o el elemento de la empanada. Anteriormente uno para hacer una empanada necesitaba tener varios elementos. Entre ellos primaba el cerdo. ¿Qué comprábamos del cerdo? La carne que llamamos pierna, que no es tan gorda como las otras, pero tiene algo de gordo. También se compraba entera, que es la grasa del cerdo. Entonces, ¿qué hacía primero que todo? Derretía, partía esa entella en pedacitos y la freía para sacarle la grasa. Entonces quedaban esos chicharroncitos, cuando ya se sacaban, se escurrían bien con la mano. Quedaba una masa muy gustosa que se le mezclaba. Ya la carne se cocinaba, algunas personas las ponían picaditas, otros la desmechaban y mezclaban ya con un buen hogar. Es indispensable para las empanadas un buen hogar. Ya después de picar.
Bueno, primero que todo, vamos a ver esos sabores que ahorita degustamos, los asociamos a nuestro cotidiano de pronto, ¿o no? Más o menos. Por ejemplo, la bebida, que reconocimos de esa bebida, borojo. ¿Qué tal estaba ese jugo de borojo? El fresco de borojo realmente. Sí, rico. ¿Y lo habían probado ya así? Sí. Así, de esa manera, natural. Bueno, este solo tiene limón, el agua y la pulpa. De esta manera de prepararlo es muy común en el Pacífico. Yo lo aprendí en Timbiquí realmente, pues como buena caleña. Lo había probado con leche, brandy, todo esto que le echan también allá en Cali, hasta huevo le colocan y leche condensada. O sea, eso es como realmente un jugo de esos afrodisíacos súper potente que inyecta una energía muy, muy fuerte, pero es que además yo creo que el poder del alimento allí es todo ese valor nutritivo del borojo, pero acompañado de todas estas cosas, digamos que a muchos nos cae pesado, ¿cierto? En el estómago. Entonces, esta manera de tomarla muy natural, pues para mí fue un descubrimiento y me pareció maravilloso. Yo dije, ¿esto es borojo? No, pensé, nunca lo había probado. Timbiquí, en Timbiquí, sí. Bueno, ese fue un viaje hace mucho tiempo, cuando pues conocí a Nidia Góngora. Ahorita pues ella es muy conocida, todos la conocen, y allá pues ella me enseñó cómo a degustar el yuyo, la pringamosa que llaman, y es una hoja que tiene bastantes chuzitos que que además daban juguete con eso, una cosa terrible, me parece, escalofriante, pero igual es muy nutritiva, tiene mucho hierro y todo lo demás, y preparar ensalada o sopas, también se hace arroz con yuyo. Bueno, en fin, bueno, entonces ese fue un sabor, el del borojó, así de manera muy natural. Y fíjense que ese borojó lo tenemos a la vuelta de la esquina, porque lo podemos tener en el supermercado, como así también en la galería, pero es un sabor que digamos exótico, porque lo desconocemos, pero realmente podemos incorporarlo en nuestra dieta y es muy nutritivo de esa manera. El otro sabor pues está el vasito con las frutas y ¿qué me pueden decir de él? ¿Qué sintieron? ¿Qué es lo naranjado? Lo anaranjado. Yo pensé que era zanahoria, pero es que está muy... Ajá, tiene un dulzón. Ese es papaya. Entonces, esta papaya allí está ya casi madura. ¿Cómo se utiliza realmente? Es verde. En la región Pacífico se utiliza verde para hacer lo que se llama dulce de cabello de ángel. ¿Sí? ¿Sí lo reconocen? Entonces este dulce es delicioso, además no solamente lo hacen las comunidades afrodescendientes, también en la parte andina y en la parte por ejemplo de Valle del Cauca, en la zona andina se come mucho. Cuando hay papayas y hay cultivo, hay cabello de ángel, y hay en la época sobre todo de Navidad, ¿no? Bueno, en esta ocasión la papaya verde es como para hacerle un homenaje a este sabor de la papaya, que además proveniente de América. En algún momento los españoles, los expedicionarios lo probaron la papaya verde aquí con ostras, probaron una ensalada de papaya verde que está documentada en el libro Maravillas de la Naturaleza, del maestro Fray Juan Gertrudis, ¿cierto? Pronuncio bien el nombre de él. Y él se sorprende de esos sabores que encuentra, no recuerdo la localidad exacta, pero es en el Pacífico colombiano, y es papaya verde con ostras. O sea que digamos que es algo que está allí en ese recuerdo, que entonces puede haber sido importante en la dieta pues de las comunidades. Hay otros sabores. ¿Quién? ¿Cómo? Jengibre. No lo tiene, aunque es muy importante el jengibre.
mucho limón, pimienta. Bueno, la pimienta que tiene se llama pipilongo. ¿Pipilongo? ¿Lo han escuchado? Sí. Bueno. Ay, ¿y por qué se ríe? ¿Cómo lo ha escuchado? Pues el petróleo es como también súper afrodisíaco y también se incorpora en algunas bebidas, ¿no? Ajá. Y lo pone uno súper feliz, dichoso. Bueno, bueno, miren, porque además pueden coger si quieren y llevarse. Y les voy explicando, es pipilongo o peperlongum. Es la pimienta más antigua que se conoce, que se utilizaba en las grandes cortes en Europa. Realmente cuando se comercializaba, ustedes saben, con todas las especias, esta era la más costosa. Era utilizada antes de la pimienta negrum, la que conocemos. Y esta tiene un sabor, es muy aromática, pero es menos fuerte que la negrum, es muy suave. Entonces esta era de las especias carísimas, no cualquiera tenía en su mesa algo preparado con el peperlongum o pipilongum. Bueno, entonces, ¿cuál es la manera de consumirla? Ella se da de manera silvestre, la verdad parece aquí en la parte de norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, cerca a mi ciudad, Cali, se da como si fuera maleza. Entonces, digamos, una de las zonas en donde más hay es en Quinamayo. Tú caminas por allá y en los patios, en los jardines hay mucho. Y la gente lo prepara sancocho, prepara los guisados, la chucha guisada también, porque se come animales de monte, pero todo, hasta el café en la mañana se le coloca un poco de pipilongo. Entonces, ellos consideran que se puede utilizar así fresca, tú la coges, la mueles, o sea, no tiene ninguna ciencia, y la agregas. También la puedes secar al sol para conservarla seca, como una especie seca, y la guardas, no sé, en lo que consideres un recipiente. Y la otra forma es que también la congelas, eso lo descubrí hace poco. Yo sufría porque se me dañaba el pipilongo rápido, o lo colocaba en una salmuera, lo dejaba en agüita, ¿sí? Lo dejaba como ya listo para echar a los guisos. Y no, resulta que tú lo colocas en el congelador, digamos donde van los cubitos de hielo. Yo ya no tengo hielo ahí, sino pipilongo. Bueno, resulta que además de todo este carácter afrodisíaco, porque de verdad es porque tiene muchos componentes que ayudan a varias cosas en el organismo. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que se usa hasta la hoja para hacer un remedio que te desparasita, tomado o untado, quita los piojos, y esto en los niños, bueno, en fin, pero de todo tipo de uso tiene el pipilongo y se agrega a todas las comidas. Aunque si ustedes van a consultarle a una de estas señoras que son sabedoras del tema de las bebidas, dicen que no tome mucho eso, mi hija, porque quedan embarazo hasta con la mirada, ¿no? La miran y ya. Entonces, cuidadito. Entonces, como que ayuda a toda esa parte fértil en la mujer y en el hombre también. Y a nosotras, pues, cuando hacen este curado con pipilongo, ese se usa para lo que denominan sacar fríos, igual que las otras bebidas, pero bueno, esta parte en el Cauca sobre todo se usa para el tema de los miomas, quistes y estas cosas de la mujer. Es muy medicinal. La otra característica que ustedes van a encontrar cuando tomen pipilongo en curado, porque es de mis favoritos, lo sé, no es una bebida embriagante. La verdad, ese no es su carácter. Hay otras que son como más festivas, ¿no? Que ya han tenido unas transformaciones y ya no tienen ese aspecto tan medicinal. Esta, en cambio, es para laborar, es de laboreo. Realmente ellos lo usan sobre todo porque inyecta energía, y de verdad que es así. Si tú lo tomas bastante,
vas a sentir es como una alegría y unas ganas como de seguir bailando si estás bailando, pero no es ese efecto como de que ya me emborrache terrible, no, eso es lo chévere del pipilongo también. Bueno, hay otros sabores allí que estuvieron presentes. Yo quería preguntarte si es patacones, si es ahumado o algo así. Ah, bueno, hay un sabor ahumado, a ese me iba a referir, es el sabor del bocachico. El pescado, la proteína que tiene es el bocachico. ¿Por qué el bocachico? Porque el bocachico es el pescado más importante en América, en Suramérica, perdón. El más consumido en las cocinas populares en Suramérica, el más consumido en Colombia, según el INPA, es el 64% de la población colombiana consume bocachico. Lo que pasa es que ha caído en desuso, digamos, nosotros no lo incorporamos mucho a nuestra dieta porque es pensado que es una comida popular de gente pobre, realmente el bocachico huele mucho, come barro. Bueno, sí, es un pescado, no recuerdo el género de los que comen barro, científicamente se me olvidó, pero es el salmón también, como el salmón sube, es un pescado que sube, es de subienda y desova arriba de las cabeceras de los ríos. ¿Qué ha pasado? Que en el tiempo de la colonia y los nativos que habitaban el gran valle del río Cauca, llamados los gorrones, comercializaban con este pescado en cantidades, pescado fresco, pescado seco, pescado ahumado, y grasa de este pescado. Era lo que se encontró en todo este territorio del Gran Cauca, grandes cantidades de pescado gorrón, y se denominó así, pero se referían exactamente al bocachico. Había tanto bocachico en los ríos que solo los indígenas o los afros ya llegados podían tirar piedras al río y hasta los mataban así. O, digamos, bajaba, habían estas subiendas de los ríos, y bajaba el río, quedaban en las pozas pescado. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con el pescado bocachico? Que el tema del no cuidado del medio ambiente y del río, de los ríos que además lo tenían en abundancia, el Magdalena, el Sinú, el Atrato y el Cauca, pues la contaminación no ha permitido que siga su proceso natural. En el Cauca subían a desovar arriba de la Salvajina, pero por la represa que hay, eso se interrumpió, entonces ya pescado bocachico en el Cauca no tenemos. Digamos, nos llega desde el Amazonas y en Argentina también nos llega un bocachico de Argentina. Muy consumido en Brasil, muy consumido en Venezuela. En Venezuela se le llama coporo, en Brasil jainaqui, creo, disculpen si me equivoco del nombre, pero bueno, en resumen, hay muchas recetas con este pescado. Y lo incorporé allí porque en el libro Fogón de Negros se menciona como parte de ese trípode alimenticio que encontraron los españoles cuando llegaron: maíz, yuca y pescado principalmente. Y si ustedes escucharon el video, también nos mencionan allí, como en la parte de Antioquia, el viejo Caldas nos hace mucha referencia que también tienen un trípode alimenticio: el frijol, el maíz y la yuca. En esencia, entonces, tenemos que se conectan estas cocinas con algunos productos que sí estaban aquí, los nativos usaban, pero entonces este bocachico hace una parte importante en esa historia. Nuestras comunidades negras lo utilizan mucho, ¿no? En el Chocó el ahumado es característico y se llama chere. En la parte norte del Cauca, sur del valle, que les menciono, estas comunidades son las que tienen la tradición del violín caucano, ¿sí? La fuga, el baile de fuga, las adoraciones al niño. Allá el pescado ahumado se cuelga y se ahuma y luego se frita.
¿sí? Y se sirve con plátano. Bueno, otro sabor importante, el plátano, que es uno de los más característicos, es incluso el sabor que nos ha llegado directamente de África a la mesa, porque no ha tenido mayor transformación. En Fogón de Negro se nos menciona como fufú. Fufú proviene de la parte subsahariana, esa denominación, porque fufú significa en lengua akan, significa blanco blanco, y lo hacen con este ñame, también con otro tipo de tubérculos, pero también con el plátano. Entonces, ¿qué se ha hecho? Y en muchas comunidades en el África todavía lo usan, hacen una masa, ¿sí? Que es un acompañante. Simplemente se coge con la mano y el guiso está aquí y se muerde y se acompaña con el guiso. Pero el ñame viene siendo del Pacífico, ¿no? Porque por acá no se ve tanto. Bueno, resulta que es que han habido varios productos sí, y que han viajado, han hecho unos viajes increíbles. Por ejemplo, el plátano no es del África, sí vino directamente desde esta tradición africana, porque se trajo para alimentar a la población negra, porque además cuando se introdujo a esta parte del África, ellos lo asimilaron completamente, se volvieron maestros del plátano, pero realmente venía de la India. Entonces así pasa con varios productos. ¿Sabes que en Argentina no se conoce el plátano? Ay, fíjate. Ahora, como hay inmigración de frontera que viene de Bolivia, ellos trajeron el plátano. Lo mismo, a mí me pasó algo muy curioso. Hace 2 años fui a Argentina y yo quería plátano. Ay, fíjate. Me da tajada. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Yo plátano frito. Banano frito, me quedaban viendo como que. Además que el nombre es distinto de los bananos y guineos cuando no les dicen. Y tiene un nombre bellísimo científico, ¿no? Es musa paradisiaca. Es hermoso ese nombre. Bueno, entonces el plátano, muy muy importante en nuestra dieta alimenticia, traída pues para alimentar a los negros, esclavos en su momento. Se incorporó a este plato tan importante que tenemos, que es el sancocho, nuestro santo más preciado, y ha hecho parte de ese sabor indiscutible en nuestra cocina. Bueno, ¿qué se me escapa? Y probaron el envuelto de choclo. Envuelto de choclo, eso lo tienen muy asociado, me imagino, así ¿sí? Del Quindío. ¿Y allá cómo lo preparan? Es frito. Frito. Tortas de choclo fritas. Tortas de choclo. Pero no es que se preparen en la casa, más bien es como la mazamorra que no la consigues porque la vende alguien en la calle y pasa y dan pasos por todos los lados. Pero que uno vaya a prepararla. Pero sí se consigue fácil, digamos, en la calle. Ajá, ¿y alguien más con el envuelto, experiencia en su casa donde viven? Sí, aquí se cocina el maíz tierno y las el choclo. Y se mueve y se cocina. A veces le ponen quesito o bocadillo. Queso fresco. Bueno, el choclo en sí y el maíz tiene una diversidad increíble en nuestra cocina, ¿no? En toda la cocina colombiana, americana, realmente es muy particular el uso que se le da en la cocina negra, y a diferencia de la cocina indígena, y cómo puede variar increíblemente, y finalmente en el fondo es en la misma preparación, pero con esas variaciones. Bocadillo, aquí entonces se le coloca el queso, aquí de pronto se deja añejar un poquito el maíz, no, aquí se deja más entero, más ahunchado. ¿Cómo? Se le echa azúcar, a otros no, porque es muy dulce. En el Quindío se le dice subido, pero... Subidos. Ah. Pero por ejemplo, esto ya no, yo soy de la cocina. Entonces, mi abuela siempre me decía el envuelto. El envuelto, el bollo.
pero el pollo es de masa blanca. Entonces el pollo sí ya es diferente. En cambio, ¿cómo es el envuelto o el bollo dulce? Bollo dulce. El bollo de maíz. Bueno, entonces resulta que esta preparación la tenemos muy arraigada en la parte, vuelvo y les menciono, norte del Cauca y sur del Valle. Se hace en Semana Santa. Mejor dicho, estas se hicieron, las hice en mi casa víspera Semana Santa. Lo utilizan así como está allí, que se los preparé con el choclo fresco, mantequilla, tiene algo de azúcar. O también está con el mote, que es este maíz más grande, se hace con lejía. La lejía es la parte inicial en el maíz donde se descascara, ¿cierto? Pero se deja en ceniza y se le quita toda esta parte, luego tiene el otro proceso de añejamiento y ya después viene a hacer el envuelto, que le mezclan además quesito. Entonces este es el envuelto en vísperas de Semana Santa, sobre todo, ¿no? Porque se come en otras épocas, pero Semana Santa viene acompañado de su envuelto. Listo, entonces después de hacer esa introducción a estos sabores, que de hecho están mencionados en este libro Fogón de Negros, Cocina y Cultura en una región latinoamericana, pues finalmente podemos así recurrir a esa memoria, a esa historia que nos identifica, ¿no? A través de esos sabores. Qué bueno sería que siempre pudiésemos rescatarlos, en el sentido de que los traigamos a nuestro cotidiano y podamos hablar de nuestra cocina desde esos sabores que se están perdiendo, pero por temas de la modernidad, el tema de la contaminación, es muy fuerte, es algo que actualmente en el mundo entero pues es una preocupación. Y digamos, así como estas cocinas las configuraron estas mujeres del Pacífico colombiano, que en sus cocinas realmente y en la forma de criar a todas las comunidad en Colombia, en las cocinas, en los hogares, realmente la crianza estuvo a cargo de estas mujeres. Pues rico a veces preguntarse, o a ellas mismas, a las señoras conocedoras, pues qué receta tienen para enseñarnos. Siempre son muy amables con su conocimiento y seguro eso se despierta, es un detonante, una charla muy amena y que a veces nos lleva en muchas ocasiones a recordar en nuestras propias casas lo que se ha preparado a través de sus manos o de las manos de las abuelas o de nuestras propias madres. Entonces, esta gran cocina que se referencia en Fogón de Negros, pues es prácticamente protagonista la mujer negra, porque en sus manos reúne este conocimiento que en algún momento fue transmitido por todos estos nativos indígenas, que fueron, pues ustedes saben, exterminados casi en su mayoría, y también, ¿por qué no?, esos bienaventurados alimentos que llegaron desde Europa con los españoles y que finalmente han sido parte de nuestra alimentación y la han enriquecido muchísimo. Bueno, siguiendo, por ello entonces, por ejemplo, también la cocina como espacio de resistencia. ¿la cocina cómo? ¿Perdón? El espacio de resistencia. Sí, es un espacio de resistencia. Ante todo, y también con lo que tú decías, y un espacio como que ha sido propio de la mujer, pero también como un espacio muy defendido, ¿no? Como que yo estaba leyendo un tratado de culinaria y cosas así, porque también me gusta mucho, no preparo mucho, pero sí sé. Quizás podemos pasar el micrófono para que... Sí, claro. Sí, algo no, porque si no... Sí. Exacto, entonces la idea del taller también es que se escuche los aportes de público, que son acá en este caso del Caribe colombiano, ¿verdad? Sí. Y como este espacio en donde, por ejemplo, si tú solo te sientas a ver la cocina como solo pues las mujeres han estado ahí todo el tiempo sometidas, y no ves el espacio también donde les permite ejercer el poder
desde la cocina a ver muchas cosas. Por ejemplo, lo que tú decías, a mí yo soy, bueno, ya me voy a graduar de sociología y pues voy como a muchas comunidades y me gusta mucho ese trabajo de campo. Y una cosa que a uno siempre le dicen, no le preguntan a las personas que hacen sino verla. Y pues como yo soy de buen comer, me encanta. Yo siempre me meto a la cocina como preguntar cómo hacen las cosas, qué le echan, no sé qué. Y obvio porque eso siempre le da punto a uno porque obvio le da más comida, ¿eh? O uno después puede decir, ay, pero también es muy interesante ver cómo en la mayoría de los casos lo que tú decías no solo cuentan la historia, sino que también, por ejemplo, todas estas mujeres que suelen ser ya mayores, o por ejemplo, también pienso en el caso de mi abuela y todo eso, te empiezan a contar cómo la cocina también fue un espacio de resistencia para ella dentro de su familia. O sea, por ejemplo, cuando estaba peleando con el marido, ahí pues no le cocino y él verá a ver, entonces ahí ya se contestaba. Sí. Entonces, todas estas cosas que también son muy interesantes, como tú lo muestras, y como, o sea, un conocimiento, pero también como un espacio en donde confluye todos estos sitios de poder. Y como, por ejemplo, a una que es mujer le dicen todo el tiempo como, ay, si no sabes cocinar, ¿no? Y todos esos comentarios un poco machistas, desfasados, pero si uno lo entiende en relación al sentido que hacían en ese momento histórico, es súper interesante porque puede saber mucho de las costumbres de las personas. Exacto, eso que tú dices es tan valioso, muchas gracias. Porque ese aporte, de hecho, es de la manera en que en mi labor como cocinera yo veo ese papel fundamental en el que la resistencia desde la cocina es eso precisamente, es como no decir, soy mujer y entonces no, me quieren en la cocina y solamente las mujeres somos para cocinar, porque en el fondo se lleva a esa reflexión. A veces es como que siempre se ha tenido culturalmente esa idea, la mujer que nace en estas comunidades afro, finalmente vas a casarte, entonces pasas a la cocina y vas a estar allí, ¿sí me entiendes? Pero si miramos desde esa parte como de los estereotipos, podremos construir, es más bien unos arquetipos de mujer diferente, que se reconocen esas tradiciones, pero al mismo tiempo dialoga con también su sexo opuesto para llegar, digamos, a tener un diálogo a través de la cocina y llegar también a rescatar ese papel importante del hombre, porque ese papel del hombre también es el de la cocina en crudo, también la cocina que es de afuera, ¿no? De ese papel tradicional del pescador, del cazador, es muy importante. Y digamos que chévere en este punto de la modernidad en donde estamos teniendo esas reflexiones sobre qué significa ser mujer en la cocina dentro de estas comunidades tan tradicionales y arraigadas, también a costumbres muy machistas, pero al mismo tiempo cuando reflexionas sobre ello y sobre la importancia que hay en esas tradiciones, porque es muy rico lo que encuentras allí. Sí, me gustaría agregar algo. ¿Recuerdan ustedes el libro del clásico de Lévi-Strauss, Lo crudo y lo cocido? Ajá. Sí, entonces él ahí explica que hay como 3 instancias de la cocina, y lo crudo corresponde al hombre, que está asociado como a lo perecedero, lo que no se puede almacenar fácil, a la cacería, la pesca y la cocina afuera. Y lo que está asociado a lo hervido, lo frito y la cocina íntima es a la mujer, y la que tiene mayor conservación, y la que es más sofisticada de todo porque permite una conservación larga es el ahumado. Es decir, que el ahumado es síntoma de civilización, digamos, más sofisticada. También quisiera apuntar en relación con la resistencia, Valentina, ya que tú sacaste ese tema tan importante, que no solamente es resistencia de género, sino resistencia étnica, es decir, que realmente la cocina, conservar los sabores, conservar las cocciones, porque también el fogón tiene unas técnicas que la técnica me reafirma en mi identidad. Entonces, si hacemos, pues nosotros en el caso italiano, la polenta, igual que las abuelas que la ponían sobre una mesa grande cuando Italia estaba en la Primera Guerra Mundial,
y ponían un pajarito en el centro. Entonces todos comían rápido y el que llegaba al centro tenía la proteína, el resto comía pura polenta, que es el maíz. Entonces las técnicas también tienen una memoria y la cocina reafirma frente al blanqueamiento que sufrieron pues, los afrodescendientes y también los indígenas acá en el continente por los procesos colonizadores. Entonces es una forma de resistir identitariamente en lo que yo soy. Sí. Pero también es una construcción de identidad sobre uno, porque por ejemplo, hablando del caso de las mujeres de edad y todo esto, cuando tú les dices que le agrada su comida, estás como reafirmando su identidad. O sea, uno sabe que primero te va la ocasión de dejar comida en casa ajena y eso, precisamente porque la gente se siente mal. O sea, por ejemplo, yo llego a dejar, no sé, comida de mi abuela, se va a sentir mal. O sea, no te gustó la comida, pero no solo ella, es como todas las cocineras siempre salen a preguntar ¿qué tal estuvo? Sí, ¿Cómo estuvo? realmente. ¿Le gustó? ¿Muy salado? O los comentarios que uno hace, porque tiende a asociar también la comida y las formas de preparación con estados de ánimo. Entonces cuando es muy salado, uy, estaba feliz, que le echaste mucha sal y todas esas cosas. Y con respecto al comentario que hacía era un poco lo que pasa en la comida del Pacífico, que yo siempre pues hablo con mi amigo y le digo, me encanta porque es súper dulce. Porque de donde yo soy pues le gustan mucho las cosas saladas, ¿sí me entiendes? Pero yo no puedo como negar que a mí me gusta el suero costeño, el queso costeño, pero también es como tener los lados distintos, porque hay cosas que influyen más que otras. Por ejemplo, evidentemente en la costa se cocina con mucha sal porque es una forma de conservación del pescado, por ejemplo. Entonces por eso hay que sentirle mucho el sabor, y por la comida del mar. En cambio es diferente el pescado del Pacífico, incluso, o por ejemplo los dulces. O sea, tú decías, pero yo siento que en el Pacífico comen mucho dulce todo el tiempo y me encanta, pero también es diferente porque está asociado, como lo veíamos en el video, como al entorno y al contexto, y también te cuentan una historia, el mismo plato. Así, bueno, me imagino que eso lo vas a traer ahorita, pero es súper interesante. Sí, vale, entonces pues el Valle del Cauca. Yo quisiera como aportar, yo estuve viviendo en Guainía con los indígenas de poco y me parecía muy interesante cómo cambia la función en la cocina, que tanto la mujer como el hombre van a cosechar, van a sembrar, a cosechar, la mujer es la que carga y el hombre va adelante con el machete en caso de que algún animal salga, pero la mujer carga unos bultos de yucas increíbles, gigantes, incluso más grandes que ellas, yo creo. Y al llegar a la cocina, tanto el hombre como la mujer preparan, pero la mujer cocina. Sin embargo, desde pequeños, los niños, hombres, deben aprender a cocinar. Lo mismo las niñas. Entonces, lo que es también el ají, porque todo es picante. El ají es muy importante. Molido, que lo tuestan, que luego lo muelen. Es una función que todos deben aprender. Y en el caso de las congregaciones religiosas, cuando se unen todas las comunidades, ya no es una cuestión solo de la mujer, sino que toda la comunidad, los hombres se pueden casar desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y llevan la comida, pero todos están dispuestos para recibir a las demás comunidades que van a comer de ese plato. Entonces no es solo la mujer la que se mete en la cocina, sino que es algo de todos, absolutamente todos, hasta los pequeños. Qué interesante. Bueno, pues entonces, después de todas estas reflexiones, claro, lo que decía también la amiga con respecto al paladar dulce, nosotros tenemos ese paladar muy, muy dulce, y esa búsqueda de la identidad es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, mi padre totalmente con raíces muy, muy españolas, por eso soy tan blanca además. Pero ustedes no se imaginan mi abuela materna, indígena totalmente, y mi abuelo negro, o sea, es como, soy mestiza totalmente, o sea que ahí está como, no sé, todo ese engranaje allí de saberes. Bueno, hace poco está la señora Betsabe Álvarez, que la sacan en una columna en El País. Esta foto es extraída ahí de esa columna, porque nos muestra que, bueno, nos dice, nuestro chocolate es de gran calidad, excelente, no se le quita nada, es un alimento completo. Esto es en el Cauca.
Su chocolate ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores. Incluso el cacao que producimos en la zona del Pacífico de Nariño, Cauca, Valle incluso, es de los mejores del mundo. Esto lo menciono porque quería pues también como hacerles homenaje a ella y a todas las productoras de cacao realmente. Y también enseñarles una canción. Es que hay una canción maravillosa, eso me recordó una canción que es del cacao, no sé si la han escuchado, se llama, bueno, Chocolate, es del Pacífico colombiano. Entonces ella dice así: el chocolate es un santo, el chocolate es un santo, que de rodillas se muele, que de rodillas se muele, y con la mano se bate, y con la mano se bate, mirando al cielo se bebe, mirando al cielo se bebe. Esa es pues como la primera parte. No soy muy buena cantante, pero me encanta incorporar estas cosas porque son divinas. Entonces la segunda parte dice, el chocolate sin queso, el chocolate sin queso, no tiene ningún aliño, no tiene ningún aliño. Y como yo soy el queso, y como yo soy el queso, al chocolate me arrimo, al chocolate me arrimo. Bueno, es un homenaje a las cacaoteras. Bueno, el siguiente paso, así para que vamos un poquito más rápido, que yo creo que el tiempo. Bueno, ese es mi padre con la creación de este festival Petronio Álvarez, tan importante que ha sido para nuestra cultura. Esta frase de él siempre me cautivó, mencionarlo, pues que el evento de música del Festival Petronio Álvarez, más que un festival de música, es un hecho cultural revolucionario. De hecho es así, es esa reivindicación social, es ese mirarnos en esta etnicidad y mirarnos en todas estas tradiciones que nos ayudan a hacer esas reflexiones sobre lo que somos, ¿no? Y seguir en ese camino es muy importante. Entonces yo he hecho algunas cosas, tengo un proyecto personal en esa búsqueda. Una de ellas es empecé el año 2017, espero que este año pueda seguir con el ejercicio de entrevistar a los importadores, a las expositoras y expositores de la zona de cocinas y bebidas, del área de cocina y bebidas del festival. Y entonces en este 2017 hicimos esta imagen, es de una propuesta que hice para que tuviéramos a las cocinas en los restaurantes. Y bueno, esa idea la incorporaron en la organización del festival llamándose Expo Petronio, y allí básicamente la idea era que una cocinera seleccionada pudiera estar en el restaurante reconocido en la ciudad de Cali y con alguna preparación que ella quisiera, pues como darle todo ese protagonismo y se vendiera en el restaurante, pero al mismo tiempo el restaurador o el cocinero o el chef allí encargado entraba como a dialogar con ella desde esos productos y esa receta que llevaba para ver finalmente cómo se hacía, así de esa manera muy tradicional, teniendo todos los ingredientes, o se fusionaba con propuestas en el restaurante. Pero la idea allí es como que ella pudiera también contar su historia, contar quién era y contar por qué esa preparación también era muy importante para ella. Entonces lo teníamos allí como en forma de hablador. Este es un ejercicio en el restaurante Platillos Voladores. Entonces allí lo incorporamos totalmente, solo alcancé a incorporarlo, dice bien, porque en varios estuvo, ¿no? Estuvo como la reseña de la portadora, pero en este sí lo tuvimos en el menú, hubo un menú que se diseñó, ella estuvo presente una semana en el restaurante, ella estuvo cocinando todos los días, ella salía a las mesas y hablaba de qué era esa preparación, que en este caso la más importante era quebrado o quebrado. Bueno, ella se llama Fanny y nos contaba que este quebrado se usa mucho como el tipo de, como lo que usamos como fiambre, aquí se usa el fiambre también, que es otro fiambre, es envuelto en hojas,
de plátano, carnes y tubérculos, pescado en algunas ocasiones, depende de la zona, y con vianda que se lleva, pues es para trabajar en el campo, es como su origen. Entonces allí en el Pacífico ya nos mencionaba, siendo de Guapi, Cauca, que esa tradición era muy fuerte allí, y sobre todo con su muchillá de río. Entonces, lo otro que se asociaba, nos enseñó bastante Fanny, es el quebrado, hace referencia a el plátano quebrado realmente. O sea, es una preparación en donde el plátano se quiebra, no es igual que todas, no es como que se parte con la uña y son trocitos pequeños como por ejemplo en el sancocho, ni es molido, ni es hecho puré, es quebrado el plátano en trozos, entonces por eso se llamaba así. Bueno, aquí estaba como la historia, era bonito, ya ahí nos contaba cómo siempre recurrimos a esto que nos mencionaba en algún momento Mintz, que se refiere a la infancia, a ese momento en que tú asocias, en que la cocina se vuelve ese recuerdo fundamental, ese sabor que está como arraigado a los sentimientos, ¿no? a esa maternidad, a esa crianza. Entonces, aquí era como la pregunta, ¿recuerda cuál es su recuerdo más lejano, el más remoto que tiene cuando era niño, que le empezó a gustar la cocina? Entonces en algún momento, sí, mi abuelita, porque me cantaba, por ejemplo, sale esta canción del cacao en este tipo de diálogos y otras cosas que son muy ricas y nos cuenta todo esto que hay alrededor de las preparaciones, ¿no? Que técnicas y demás aprende uno. Esta también la traje aquí porque en este ejercicio me llamó mucho la atención Sandra Victoria de Timbiquí. Ella presentó que ven ahí, es un chichabollo de almeja arriba y abajo es un encocado, un sudado de cuervo. Sí, cuervo ahumado. Bueno, sí. Sí. Entonces yo le pregunté, de verdad, yo también, cuervo, en serio. Me dijo que desde su infancia recordaba a su abuelita cocinando cuervo cuando había, ¿no? Cuando se casaba, se preparaba el cuervo, se ahuma y todo lo demás, y ya lo aprendió de su abuela. Y el chichabollo de almeja, que es el maíz. El maíz es muy importante en esta cocina afro también. Este maíz lleva 8 días de añejamiento, lo cual quiere decir que cada día se coloca desde el primer día en agua el maíz que se va a preparar y cada día se cambia el agua. Todos los días se cambia. Se llega al 7º, 8º día y ya pasa a este proceso. En este proceso, entonces el chichabollo tiene, yo realmente lo asocio así porque salen como unos bollitos, bueno, esa manera de decirlo, que es unas bolitas de maíz en la sopa, en la sopita que hay, y tiene las almejas allí, el coco y demás. Las torticas que ven allá, esas son de... creo que es papachina, sí. Y ese sorbete es de papachina. Bueno, esta señora Leida Cristina pues nos hablaba de la sopa de resplandor, que eso es un nombre maravilloso, sopa de resplandor. Ella proveniente de Chocó, sí nos contaba que allí tenían esa preparación que también consiste en maíz que se ha añejado, y es un maíz que se utiliza blanco. Se le dice resplandor por eso. Tú lo ves como en su añejamiento, o lo vas a usar como para masa de tamal, y él resplandece realmente de adentro, se le puede ver lo que tiene. Entonces, este resplandor en la parte del Chocó o en Buenaventura encontré mucho que nos contaban que es con pescado, y muchas veces pescado boca chico,
Y por ejemplo, en mi cocina, como vallecaucana, en la cocina de mi madre, es carne, y es carne de cerdo. Y es el mismo resplandor de maíz blanco, añejado. Aquí están las hierbas, que siempre se utilizan mucho, cebolla larga, las hierbas de azotea, son el orégano, está el achiote, el ají dulce, está el cimarrón, la chillangua, está el poleo, también muy utilizado. Y el cimarrón no lo conocemos acá, ¿verdad? ¿No? Bueno, es lo mismo que el cilantro, sino que es un cilantro que se dio silvestre aquí y se asocia al cimarronaje, ¿no? También como que fue, sí, y es una hoja más larga y es más fuerte y es muy, muy tradicional. El achiote es el achiote que le dicen los indígenas. Ajá, el achiote. Que eso sí se usa acá, el achiote mucho. Sí, muchísimo. Bueno. La maestra mencionaba a Arará, la señora Arará, que proveniente del Valle del Cauca, de Cali, es una experta en las carnes ahumadas. Sí, en el pato también prepara todas esas carnes de monte, chucha también prepara ahumadas, y toda es una tradición de su familia y ha venido de generación en generación. Ella la conserva perfecto. Cuando vayan, si este año participa. ¿Cómo? En la foto hay otra persona. Sí, estoy yo, la iba a poner a ella, pero como no la localicé, voy a pedirle permiso. Fue chistoso, bueno, la próxima vez. Ahí fue la entrevista que hicimos el año pasado a ella. Bueno, y no nos alarguemos más con este tema. Hay varias personas y recetas, pero si ven, es como todo, es un universo. El pusandado, que también nos habla de otro tipo de cocina nariñense y que tiene, yo creo que 3 pisos térmicos los resumen. Esta que es Lucrecia Bojorge, de la zona de Santander, Quilichao, y es también este tema de las carnes de monte. Bueno, voy a saltarme esto. Bueno, aquí venimos, esta es como una propuesta que tengo hace un rato con los niños, trabajo, y bueno, y con las personas que no han leído Fogón de Negros, realmente hacemos una lectura visual, y yo les comparto estos fragmentos. Así como a manera aleatoria les puedo pasar, no sé, la profe puede tener aquí, no sé. Son fragmentos del libro. Sí. Fragmentos del libro Fogón de Negros. Espero que estén todos, pero están todos ambos. Si no, yo puedo pasar el libro. Sí, sí, profe. Sí, permíteme, yo miro este momentico como lo escribo. Bueno, entonces les voy a explicar la dinámica porque no la voy a hacer aquí, no tenemos tiempo. Pero por un lado, le correspondería a alguno de los asistentes, pues, una parte del fragmento. Otro que está de manera dispuesto en cualquier espacio de aquí o de otro lado, tendría la otra parte del fragmento. Entonces, se coloca la imagen. Generalmente yo la proyecto o la tenemos en físico y les preguntamos a los niños, bueno, ¿qué ven? ¿No? Por ejemplo, ¿ustedes qué ven allí? ¿Cómo? El manjar blanco, uno sí lo adivina más rápido, pero bueno, ellos empiezan, no, que una vasija, no, que la cuchara, no, que... Y entonces, ¿alguno de ustedes tiene allí el fragmento, una palabra que asocie a la imagen que está allí? Dulce de leche. ¿Alguien lo tiene?
¿Lo tienen allá? ¿Sí? Entonces, ¿lo puedes leer una parte? ¿Nos puedes regalar la lectura de eso? Sí, sí, lo que te parece. ¿Cómo? Bueno, no importa. Y debe hacerlo todo el tiempo con camino, que es una larga cuchara de madera, hasta que llega a su punto. A esta faena se le denomina batir el manjar blanco. Bueno, batir el manjar blanco. Y hay, claro, está incompleta. Pero ese es un detonante para hablar con los niños o las personas que están participando, porque ahí ya mencionamos la cahuinga. Entonces, ¿qué sería la cahuinga? Estos quechuismos que también vienen a ser parte de la cocina, empiezan a relucir porque hay otros más, pero además el mate que se usaba, esa faena del manjar blanco, cómo se hace y realmente la conocemos, está en nuestras casas, por ejemplo, algunas. Sí, cierto, en algunas épocas del año las preparan nuestra familia o nos reunimos en algún momento a hacerla o alguna vez lo hemos visto. Bueno, los ingredientes también vienen así a asociarse, pero entonces habrá otra persona que tiene esa otra parte del fragmento que debes de tener a la vuelta de tu hoja. ¿Lo puedes leer para terminar el ejercicio? Se hacía y aún se hace cocinando grandes pailas de cobre leche fresca con azúcar. Se cuece en fogón de leña con temperatura alta durante larga jornada. Bueno, entonces ya ese sí ya complementa el fragmento. Entonces esas son pequeñas lecturas de Fogón de Negros del libro. De esa manera entonces hacemos los talleres, hago los talleres con el libro. Sí, y justamente en el libro Fogón de Negros cuenta Gemma Patiño que se hacía la finca, era algo de un acontecimiento en las haciendas. En las haciendas. Y lo hacían justamente las negras en la cocina, y que se tomaba como un momento de fiesta, pero realmente era un trabajo realmente muy pesado. Y bueno, era casi un acontecimiento festivo. Sí, porque claro, es como entre 8 y 10 horas batiendo y no se pueden hacer, no pueden ser muchas personas, ¿no? Porque se corta, entonces son celosísimas, no lo toque, no toque la cahuinga que va a cortar el manjar blanco, entonces es una o dos haciéndolos y mucho. Pero sí he conocido casos donde llega toda la familia y alguno le da vuelta, ¿no? Pero siempre está la persona, una de las mujeres encargadas de esta faena del manjar blanco que viene desde nuestras haciendas vallecaucanas, realmente con todo este tema de la leche, ya con la llegada de la ganadería. Sí, es otro tipo de cocina ya, y empezamos con la caña de azúcar a verla fuertemente, esto que nos marca ese paladar tan dulce, tan rico. Allí está. Bueno, tenemos tiempo como para una lectura más. ¿Sí? Bueno, entonces podríamos hacer esta. Por ejemplo, alguien tiene... ¿Qué producto es? ¿Qué? Chontaduro. ¿Qué más hay? La marimba. Hay un masato de chontaduro. Hay un... Sí, yo lo he hecho, es delicioso. Delicioso el masato de chontaduro, muy nutritivo también. Afrodisíaco también. Todo lo afrodisíaco es muy nutritivo. Es lo que pasa. Tú puedes, digamos, tú coges, por ejemplo en Cali, uno llega y coge y se hace una limonada de coco y tienes 6 chontaduros y tú ya estás con tu almuerzo. O sea, sí, por su alto contenido de, ¿cómo se llama? Lo mismo que tiene la papaya y la zanahoria. Betacaroteno. Bueno, y lo otro del chontaduro tan importante es que el chontaduro se le hicieron varios estudios y en la Universidad Nacional se descubrió que es un alimento de los más completos que hay. Incluso puede reemplazar el huevo.
es tan completo que tiene proteínas iguales, similares al huevo. O sea, por eso digo, te puedes sentar y comerte 6 chontaduros y estás, pero... Entonces, claro, afrodisíaco, porque es que semejante energía, no la puedes guardar. ¿Cierto? En Naidí, la palma de Naidí, conocen el fruto, es como una uva, me parecía una uva. Con ella se hace mermelada, se hace fresco de Naidí, se hace dulce de Naidí. Y resulta que esa misma palma da los cogollos que producen los palmitos. Bueno, pues entonces como que en la zona, no nosotros, pero creo que sí hacia el Brasil, este mismo cogollo se empaca enlatados, ustedes los ven, palmitos. Bueno, hacemos otra lectura, ¿estábamos qué? Listo, chontaduro. Entonces tenemos que dos imágenes allí, marimba y chonta, porque la marimba de chonta pues viene de esa misma familia de las chontas. ¿Quién tiene ese fragmento? Una palabra que identifiquen con la imagen. Ese está sugerido y no dice chontaduro exactamente, creo que no. Nadie dice como que se hace en casas con su madera. Sí. Él no quería leer y le tocó. Que no querías leer y te tocó. Al principio pasa con los niños, pero ya después ya todos quieren leer. Dice, producto de la palma de chonta, que será panacea, pues de él tiene elemento de gran valor nutritivo, que además se volverá habitual en la cocina vallecaucana. Bueno, y el otro lado lo puedes leer, entonces ya saben que el otro lo va a tener otra persona. Las viviendas, utensilios domésticos e incluso la marimba, el principal de los instrumentos musicales de esas poblaciones. Listo, entonces pues ya dialogamos bastante del chontaduro, ya sabemos que se construyen casas también. Y, perdón, yo creo que le hice hasta nudito a esta, si no le... Muy bien. Bueno. Entonces, Isabel, si quieres, vamos al cierre. Sí. Bueno, para cerrar, pues yo estoy como en esto, siempre les mencioné en norte del Cauca, sur valle del Cauca, porque ahorita esta es la zona más cercana a Cali, que tenemos con unas tradiciones muy ricas de estas comunidades afrodescendientes en materia de cocinas y de músicas también. Entonces, pues espero pronto va a empezar esta ruta que va a ser desde el Hormiguero y pues pienso ir más allá. Pero este tema de esta localidad es muy importante en nuestra historia. En algún momento esta zona fue parte de lo que se consideró las ciudades confederadas del Valle del Cauca, que fue una decisión política muy importante de las comunidades que decidieron que ellos en agrupación como consolidándose como lo vallecaucano en sí, abarcaba el Cauca, llegaba hasta Supía, Caldas, en algún momento a ellos se adicionaron Buenaventura, también Chocó, en Novita. Entonces esto fue antes de pasarse a esta época en donde ya se estructuró diferente en nuestro país, ¿no? Ya el Valle Caucano segregó a estas comunidades e incluso el Cauca también está allí como muy olvidado con estas riquezas. Entonces, pues esa es una búsqueda en donde estoy, de hecho, allí plasmando algunos sabores desde el inicio. Y bueno, para cerrar, este festín olvidado es una cocina nueva. Nueva pues desde el tiempo en que se configuró, que fueron 300 años realmente, y especial en el caso del Valle del Río Cauca por el significativo aporte afrodescendiente. Este festín olvidado representa uno de los aspectos más importantes de nuestra cultura
y este es un fragmento de fogón de negros. Allí está el pipilongo al lado derecho y hay chontaduro, que fue lo que no adicioné esta vez, pero siempre va en ese ceviche, chontaduro. Bueno, y para cerrar esta frase, cada plato es instrumento de memoria del pasado, de lo sagrado. La mesa es un lugar pedagógico y la cocina un lugar de reelaboración de la historia. Y pues estos sartenes de una cocina rural cerca de mi casa. Bueno, gracias y preguntas. Y